Bueno, pues vamos a hablar acerca de la época de entreguerras. Vamos a comenzar por la Sociedad de Naciones y el nuevo orden mundial. En 1918, el presidente de Estados Unidos, eh, Woodrow Wilson, presentó un plan de 14 puntos. Esos 14 puntos eran para superar los efectos de la Primera Guerra Mundial. Trataban de conseguir una paz duradera. Bueno, la so- entre sus propuestas estaba la de crear un organismo supranacional llamada la Sociedad de Naciones. Y gracias a eso crearon dos idearios políticos, que era la democracia, que gracias a ello se extendió a todos los países de Europa y amplió el sufragio a las mujeres, y el nacionalismo, que se extendió con gran intensidad y permitió la creación de nuevos estados europeos. Además sirvió de base para el surgimiento de movimientos de independencia en las colonias. Bueno, pues vamos a seguir con los años 20 de prosperidad y seguridad. En, mil- comenzó entre 1919 y 1924. Estuvieron marcados por una gran crisis económica que presentían en el desorden y la destrucción financiera heredados por la guerra. En 1923, en Alemania no pudo pagar las reparaciones impuestas por el Tratado de Versalles. Para asegurar su cobro, Francia ocupó la cuenca del Ruhr, principal zona minera e industrial de Alemania, lo que llevó al país a la ruina económica y moral, ya que se sentían como indignados por haber perdido y encima les hacían pagar por todas las destrucciones. La moral la tenían muy baja. Bueno, pues, mientras tanto, en Estados Unidos se convirtió en la potencia mundial. Salió fortalecido de la Gran Guerra y surgieron los felices años 20, ya que las familias estadounidenses pudieron acceder por primera vez al consumo masivo de electrodomésticos y automóviles. Era el modo de vida americano. Bueno, pues vamos a proseguir. Vamos a proseguir con la crisis de 1929 y la Gran Depresión. Durante los años 20, la economía estadounidense había marginado al sector agrario. Su desmesurado crecimiento se había basado en una industria de bienes de consumo, financiada mediante créditos. En 1929 comenzó con el crash de la bolsa de Nueva York. Las empresas perdieron mucho dinero y la producción de estrellas se redujo drásticamente. Es decir, que el empleo bajó un montón y casi no habían empleos y produjo el paro en Estados Unidos. Bueno, pues vamos a seguir hablando en otro modo de las medidas para salir de la crisis. Las naciones más perjudicadas fueron Alemania, Austria y bueno, Gran Bretaña que también fue una. Experimentaron efectos similares a los sufridos por la economía estadounidense, como por ejemplo la pérdida de valor de los mercados bursátiles, la reducción de la producción industrial, la quiebra de pequeñas y medianas empresas, o también llamadas pymes, bajada de precios y salarios y aumento alarmante del empleo. Mientras tanto, en Estados Unidos, en 1933, el actual presidente propuso un plan de choque, conocido como New Deal, para relanzar la economía, el, fomen- el fomento de las obras públicas, subvención a empresas, control de la banca y una mayor asistencia social. Alemania fue el país europeo más afectado por la crisis de 1926. Más de 6 millones de alemanes carecían de empleo, lo que conllevó a que se creara un partido socialista obrero alemán, el partido nazi. Llegó al poder con la promesa de medidas radicales para devolver a Alemania a su prosperidad. Bueno, pues eh, sigamos. Los regímenes totalitarios, que fueron todos estos, que son el nacionalismo radical.
que era la afirmación de la de la superioridad de la patria y de la raza, como por ejemplo el partido nazi que sugería eso, y dio a ideologías xenófobas. El régimen de partido único o dictadura prohibían los otros partidos y la negación del pluralismo político, es decir, que no haya más partidos políticos, solo uno. Líder, líder único o dictador. Exaltación del líder infalible como jefe o guía del Estado. El Estado cooperativo. Frente a la concepción liberal de la sociedad como una suma de individuos que expresan su demanda política. El fascismo sostenía que la sociedad debería organizarse en agrupaciones o corporaciones dirigidas por la élite de la sociedad. La, la beligerancia. Estaba contra las instituciones internacionales. La autarquía. Tenía un fuerte control estatal de la economía para lograr que el país sea autoeficiente respecto al exterior, como en el caso de Estados Unidos. La defensa del irracionalismo, exaltación de la violencia, culto a la guerra y a la juventud y a la fuerza. Potenciaba los impulsos vitales, la ausencia de límites, el voluntarismo individualista. El antiliberalismo tenía la derogación de las constituciones liberales y de los derechos ante el individuo. El antifeminismo, que se apoyaba en el patriarcado como base de la sociedad, y el antiliberalismo, que tenía la unión de todos de los patriotas para superar la clase que defendía para el marxismo. Bueno, pues, el fascismo italiano. Vamos a hablar acerca de él. Comenzó con una de sus raciones en el nacionalismo del siglo XIX. Sin embargo, esta ideología no cobró fin hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues tras la llegada de Mussolini al poder, se fundó el Partido Nacional Fascista PNF y se constituyó en su líder o jefe llamado Due. El movimiento fascista fue capturando el apoyo de amplios sectores sociales, invocando la necesidad de renovar Italia. En 1922, la milicia de camisas negras, que emprendieron la marcha sobre Roma ante las promesas y amenazas de Mussolini. El rey Víctor Manuel III encargó la formación de un nuevo gobierno. Y tras la toma de poder de Mussolini, desmanteló las instituciones para ejercer un creciente control ideológico, político y social en 1925. Bueno, pues después de eso se dio paso a la dictadura fascista. Y en 1929 la crisis aumentó. La crisis aumentó, el paro aumentó y la producción disminuyó. Bueno, pues vamos a proseguir con el fascismo alemán. Bueno, así. Bueno. El fascismo alemán. En Alemania, el nuevo régimen demográfico de la República de Weimar, las secuelas de la guerra y las pesadas cargas impuestas por el Tratado de Versalles empobrecieron al país hasta hacerlo llegar a la miseria. Las dificultades propusieron un violento clima político y social de donde surgieron partidos nacionalsocialista obrero alemán, el NSDAP, que sería conocido como el partido nazi. Su líder era Adolf Hitler. En 1923 fue crítico para Alemania. La enorme inflación llevó a la situación sin salida. Es decir, que los precios, la moneda ya no valía nada. Y por ejemplo, un ejemplo así básico, que por ejemplo una barrita de pan te podría estar cortando un montón.
Bueno, pues vamos a proseguir con el Hitler y el Estado nazi. Bueno, la crisis de 1929 tuvo una inmediata repercusión en Alemania para la independencia excesiva de su economía respecto a la de Estados Unidos. La quiebra de bancos e industria volvió a sumir a Alemania en la miseria. El desempleo se disparató. Bueno, entre 1933 y 1934, Hitler pasó a ser un jefe de un gobierno constitucional y dictador con plenos poderes, a la fuerte del presidente Hindenburg. Es decir, que después de su muerte, él se hizo el nuevo presidente. Hitler instauró un nuevo orden, el Tercer Reich, asumiendo la presidencia, la cancillería y la jefatura del ejército. Es decir, tenía el poder absoluto. Era como un emperador, por eso el Tercer Reich. Bueno, pues a través de su aparato de propaganda en manos de Goebbels, el régimen nazi propuso la exaltación de la raza aria y reprimió duramente a los opositores del nazismo. Es decir, que a los otros partidos políticos los comenzaron a dar caza y a matarlos. Y también, gracias a eso, se creó como un fuerte... No, gracias a eso no. Se creó un fuerte odio hacia los judíos, y es decir, que les daban caza y los mataban. La política expansionista de Hitler le llevó a reclamar invadir sistemáticamente territorios europeos colindantes con Alemania. Ante la tolerancia de Francia y Gran Bretaña, finalmente estas potencias aceptaron que Hitler invadiría Polonia en 1939, lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Bueno, les diré un poco acerca de las ideologías nazis. Que era que solo había un líder indiscutible, que era Hitler. Tenían superioridad ante las razas, es decir, que la raza alemana era lo mejor. Necesitaban expansión para Alemania, por eso comenzaron a conquistar otros terrenos. Y comenzaron a tener como una especie de rechazo contra Francia y el Tratado de Versalles. Bueno, pues esto es todo mi trabajo acerca de la época de posguerra o la época de entreguerra. Bueno, pues muchas gracias a todos por ver el vídeo y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.